Hola, quiero grabar este saludo especial porque estamos muy felices en Educapaz. Muy felices porque el 12 de agosto pasado la escuela Abraza la Verdad fue un hito en la construcción de paz en el país. Y queremos de verdad decirles a los miles de personas de este movimiento de educación para la paz que está creciendo en Colombia y que hizo posible esta jornada, que para nosotros es un orgullo poder ser parte de este movimiento. Muchas gracias. En todos los territorios urbanos y rurales del país, en más de 4.000 colegios, representando toda la diversidad cultural y social de Colombia, con la orientación de decenas de miles de docentes, nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes vivieron un verdadero acontecimiento. Y ahora muchos otros colegios que no pudieron hacer el 12 la jornada quieren sumarse y hacerla, por lo tanto vamos a hacer un segundo proceso de inscripción y llevar a cabo una jornada adicional ahora en el mes de septiembre. Digamos, como la inscripción fue voluntaria, además, sabemos que se trata de algo genuino. No es algo hecho por obligación, sino con el sentimiento de estar construyendo una conciencia de algo necesario. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que necesitamos? ¿Qué es lo que explica el entusiasmo por acoger en la escuela el legado de la Comisión de la Verdad y en general las ideas de justicia que están proponiendo para el país y para nuestra vida cotidiana las instituciones que creó el Acuerdo de Paz hace 6 años? ¿Qué es esa necesidad? Yo diría que es la comprensión de que el valor de la verdad para la solución de los conflictos, incluso los conflictos familiares o escolares, es un valor esencial. La conciencia de que las heridas solo cicatrizan cuando las víctimas expresan sus dolores y quienes han causado esos dolores reconocen genuinamente su responsabilidad. Es decir, si uno aprende desde pequeño eso, el valor de la verdad, uno comienza a escuchar puntos de vista y a reconocer que las perspectivas de uno son tan válidas como las de otros. Esa idea de las distintas miradas es muy importante en la formación socioemocional y ciudadana en la escuela primaria sobre todo, y se ha agradecido mucho el material que mandamos para propiciar ese proceso de reflexión sobre las distintas perspectivas, por lo que sentimos que Educapaz debe seguir trabajando en las capacidades docentes y en el nivel de dedicación que la escuela le presta a estos aprendizajes con los niños y con las niñas. Ahora, además, el valor de la verdad pasa por saber reconocer los errores propios y aprender de esos errores. A veces es necesario sentir vergüenza, aceptar cuando uno ha causado un dolor a otras personas y aprender de las faltas, aprender que es más importante, digamos, darse cuenta que es más importante aprender de las faltas que impartir un castigo. O sea, restaurar a quienes han vivido las consecuencias de los daños o evitar que otras personas tengan que vivir esas mismas circunstancias, ayuda a quien ha cometido una falta más que lo que el miedo a la sanción genera. Eso es lo que se llama justicia restaurativa. También esto implica aprender a reconocer, niños, jóvenes y adultos, que las acciones de uno tienen efectos positivos o efectos negativos para las demás personas y que cuando esos efectos son negativos hay víctimas, hay personas que sufren por esos efectos negativos. La idea de transformación de las relaciones de poder, por ejemplo, como machismo o racismo, de la sensibilidad frente al sufrimiento de los otros y la idea de las prácticas restaurativas es lo que queremos enfatizar ya en la educación secundaria. Así como en la primaria son las perspectivas de la verdad, esta sensibilidad y esta comprensión de las relaciones de poder que pueden llevar a uso es clave en la secundaria. Y claro, lo que está más al fondo de esta idea y lo que creo que saben muy bien quienes han resuelto apoyar la jornada de la escuela Abraza la Verdad es que si los niños, niñas y jóvenes aprenden esto, lo aprenderán como ciudadanos y ciudadanas para su actuar en toda la sociedad y no solamente para su actuar en el colegio. Ahora, ya adicionalmente con los estudiantes de los grados superiores de la educación media tenemos que afrontar otra realidad que no está totalmente disociada de las anteriores, y es que hemos perdido el sentido de la dignidad humana, no tenemos suficiente sensibilidad frente al valor de cada ser humano y sus derechos y frente a la inviolabilidad de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, y que por esa insensibilidad hemos llegado a la violencia que tenemos. Por eso, estos procesos que buscan que los estudiantes se sensibilicen con la realidad de las y de los sobrevivientes de la guerra, personas que han perdido a sus seres amados, que han perdido su identidad,
su lugar de origen, sus ilusiones, ¿cierto? Es indispensable saber que han vivido una cosa terrible en esta sociedad y que ningún hecho de barbarie como los que ha vivido Colombia en el marco de un conflicto armado tan degradado es justificable y que no se pueden repetir esos hechos. Esa idea es el centro del informe final de la Comisión de la Verdad, como todos sabemos, la reivindicación de las víctimas y la sensibilización frente a su dolor. Y esa idea es también lo que nos están contando en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la JEP, con los macrocasos sobre el conflicto armado, y en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Todo el sistema de justicia transicional nos está diciendo que nuestra historia reciente es la historia de una guerra atroz y que tenemos que ser capaces de entender que este país tiene que superar esa atrocidad. Son reflexiones enormes, las de todos estos grupos poblacionales, que las escuelas cada vez más están viendo como reflexiones prioritarias. Entonces, querida comunidad de este movimiento de Educación para la Paz, la siguiente cuestión es: ¿qué preguntas debemos hacernos en este momento de oportunidad en que las escuelas están viendo eso como importante? Y yo sugiero 2 preguntas. La primera es: ¿cómo llevamos este entusiasmo por una jornada a procesos más profundos? Procesos curriculares y procesos en las relaciones entre comunidades y escuelas. Esa primera pregunta, yo diría que ustedes, y en particular maestras y maestros que durante años se han preparado para educar para la paz en el país o que han decidido recientemente hacer ese ejercicio, tienen la respuesta. Contamos hoy con redes y plataformas y con colecciones de experiencias sistematizadas y de materiales didácticos para aprender de lo que otros ya saben hacer, o de nosotros mismos, como lo hayamos hecho. Ese contenido existe, por ejemplo, en la plataforma pasatuidea.org, esa plataforma con más de 1.300 materiales que tenemos con el Ministerio de Educación Nacional. Y también tenemos quienes pueden adaptar esos materiales y utilizarlos. O sea, ese gran equipo nacional de educadores, de jóvenes, de líderes comunitarios con compromiso para planear y para hacer realidad esos procesos pedagógicos, como por ejemplo la investigación participativa escolar sobre conflictos que propone el mosaico de las escuelas de palabras. Escuelas de palabras, uno de esos bellísimos materiales y otras metodologías probadas. Esa es la base de nuestra esperanza, saber que eso está ahí y que están las personas que lo saben trabajar. Ahora, la segunda pregunta es: ¿qué tan preparados estamos en cada escuela interesada en este proceso para hacer bien la tarea? Y eso hay que ser críticos en esa pregunta. Propiciar experiencias de aprendizaje que unan la información, la emoción, la reflexión con un pensamiento crítico pluralista, sin abrumar a los estudiantes. Hacer eso bien, respetuosamente, requiere una capacidad técnica y un sentido ético muy elevados. ¿Cómo generar sensibilidad, esperanza, curiosidad, admiración, las bases para la reconciliación? También pasando quizás por emociones como la tristeza o la vergüenza. Y cómo hacer eso con herramientas pedagógicas sólidas es algo que no podemos dar por hecho que tenemos todas las capacidades hoy en las escuelas. Hay muchos maestros y líderes con esa capacidad en que es un país resiliente, donde la gente hace ese trabajo, pero hay mucho entusiasmo que necesita fortalecer esas capacidades y hay que ser conscientes de que es mucho el terreno que nos falta. Que la primera responsabilidad de cada docente, cada colegio, cada territorio, cada asociación de colegios o de comunidades educativas es priorizar este tema en sus ejercicios de planeación institucional, de conversación con las familias y de formación de los docentes. Tenemos que mantener ese impulso del 12 de agosto, entonces, para dar respuesta a estas 2 preguntas. Hay que hacer cuanto antes una alianza entre el Estado en general y en particular el sistema de justicia transicional, ahora la JEP, el comité que hace el seguimiento a lo que recomendó la Comisión de la Verdad, la unidad de búsqueda, con el Ministerio de Educación, con las secretarías de educación, con los colegios públicos y privados y las comunidades, y poner ese plan, poner esas ideas en el plan de desarrollo nacional, el plan del gobierno actual, y en los presupuestos públicos y también en los territorios, que ya van por más de la mitad de sus gobiernos. Poner eso en las metas y ponerlo en la plata, en los presupuestos, para volver prioridad el tema de nuestro sistema educativo. Para eso, Educapaz estará convocando a diversos espacios de fortalecimiento de esta fuerza ejemplar que mostramos en este momento de esperanza por la reconciliación del país, que ha sido esta jornada del 12 de agosto. Ustedes han hecho un trabajo conmovedor, han sacado muchas lágrimas de emoción y generado mucha expectativa. Muchas gracias por eso. Felicitaciones de nuevo. Pero como todo buen trabajo, esto genera más trabajo. No podemos dejar nuestro compromiso en una jornada. Sigamos en contacto. Queremos proponerle a cada persona que se movilizó el 12 de agosto hacer de esta iniciativa un proceso continuo y un movimiento vivo, confiando en su poder
confíen en su poder para prevenir que en este país se repita una y otra vez la violencia que hemos sufrido por siglos. Y eso se hace con nuestros niños, niñas y jóvenes en las escuelas. Muchas gracias.